Saludos cordiales a todos los que nos siguen en nuestro estudio de las ciencias químicas, en el trabajo de la virtual, en el canal de YouTube de Ciencias Básicas Audiovisuales. Únanse por favor, denle me gusta, Yagüero Jorubana, y también a los que nos siguen en la plataforma del Ministerio de Educación y Ciencias. Quien les habla, su amigo y orientador, el profesor de química José Celestino Villalba Jiménez. Entramos en materia. Hoy estudiaremos las propiedades químicas de los compuestos hidrocarburos. Está también dentro del proyecto hacerlo en una mini práctica de laboratorio para comprobar las propiedades físicas. Vamos a materia directamente, las principales reacciones que experimentan los hidrocarburos. Las reacciones de combustión, y llamamos así en términos general porque todos los compuestos hidrocarburos son en mayor o menor medida son combustibles. Por lo tanto, estas reacciones responden genéricamente a todas ellas. Combustión completa, la que se realiza con exceso de oxígeno. Vemos esquemáticamente un hidrocarburo de cantidad de carbono X, cantidad de hidrógeno Y, reacciona con el oxígeno, se oxida por la combustión y nos da por resultado el dióxido de carbono, agua y calor. Este símbolo químico o griego es una letra delta en griego, llamado delta, así significa calor. Vemos entonces a los alcanos en el esquema y vamos a ir completando el etano más el oxígeno, dióxido de carbono, agua y 1559 kJ por mol. La reacción ya está estequiométricamente balanceada. Ahora vemos a los alquenos. En este caso vamos a ver al eteno, y vemos ahí la reacción que también está estequiométricamente balanceada, con 1408 kJ por mol. Vemos a los alquinos. En este caso nos da por resultado también en la ecuación balanceada 1300 kJ por mol. Vemos una disminución progresiva de la cantidad de calorías o de kilojoule de energía calórica que se puede apreciar. Esto significa que los hidrocarburos insaturados, saturados, alcanos, y los insaturados, alquenos y alquinos, tienen una diferencia por la ruptura de los enlaces múltiples que estos últimos poseen. Vemos ahora la reacción de combustión, la segunda reacción de combustión, la incompleta, que podemos esquematizar de dos formas: la que se realiza con poco oxígeno y con muy poco oxígeno. La que se realiza con poco oxígeno nos da por resultado un humo negro llamado monóxido de carbono, dióxido de carbono, agua y calor nuevamente. Y la que tiene muy muy poco oxígeno y casi prácticamente nulo, ya da por resultado el hollín, que es como una carbonilla, un carbón, digamos, muy tenue, volátil, que se desprende. Esto ocurre muchas veces en los hornos que no queman suficientemente el combustible, o también ocurre con vehículos que tienen un estado muy poco óptimo de rendimiento del motor. Reacciones de halogenación. Vamos a llamar a las reacciones que vamos a ir viendo dentro de las propiedades químicas genéricamente de dos formas: reacciones de sustitución, a las que una molécula o un átomo ocupa un lugar de otro átomo dentro de la cadena carbonada, y las reacciones de adición, que serán aquellas que ocupará un átomo o grupo de átomos un lugar que digamos brinda la ruptura de un enlace múltiple. En este caso tenemos una reacción de sustitución. La reacción de halogenación por excelencia, tenemos al metano más el cloro, que aquí lo hemos separado en este paréntesis solo a los efectos de entender, a los efectos didácticos de entender, de comprender la ruptura homolítica, técnicamente hablando, del enlace de cloro-cloro para ocupar el lugar del hidrógeno dentro de la cadena o dentro de la estructura del metano y formar un compuesto halógeno alcano. Quiero aclarar que en algunos casos estoy utilizando la letra K como sustitución de la letra Q, U, I o QUE para representar para nombrar a los alquenos y alquinos. Esto solamente a los efectos didácticos y pedagógicos. Por favor,
respetemos realmente la nomenclatura castellana. Y tenemos entonces la formación del compuesto halógeno alcano, cloruro de metilo o clorometano. Un subproducto llamado cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico, que ya sería su forma más comercial. Cuanto más cloro se agregue a la reacción, se formarán otros compuestos tetrasustituidos, tales como el triclorometano, comúnmente conocido como cloroformo, o el tetracloruro de metilo, que es un solvente. Vemos también aquí otro esquema en donde vamos a ver representado que existen compuestos de carbono, obviamente con ramificaciones o con cadenas ramificadas. Estos siguen un orden de reactividad según la posición del carbono. Y vamos a ver ahí estas cuatro posibilidades. Un carbono terciario, los hidrógenos de un carbono terciario para ser sustituidos tienen más alta prioridad que un carbono secundario, y este también que un carbono primario, y este que a su vez en una estructura de cadena saturada, en este caso el metano. Los alquenos y alquinos, vemos acá la nomenclatura, podemos resumir como halógenos por una halogenación de adición según la siguiente reacción. Y vamos a ver ahí en este esquema la reacción, completamos todos los enlaces primero. Ahí vemos el enlace triple. En el enlace triple vamos a ver la ruptura de cloro. Vemos ahí una ruptura de cloro. El cloro va a ir entrando a formar parte de la cadena de el etino, o acetileno. El catalizador que reactiva o el activante de la reacción es la radiación ultravioleta. UV es ultravioleta, olvidé de mencionarlo. Importante de aclarar. Ahí vemos ya la formación del primer isómero, dicloroeteno, y luego el tetracloroetano o tetracloruro de etilo. Vemos que ya se ha multihalogenado o polihalogenado el compuesto saturado ya de alcano halógeno o halógeno alcano. Ahí sí pasamos a la siguiente, el siguiente esquema. Y vamos a ver una reacción de hidrogenación, ¿no? No es una de halogenación. Halogenación significa un halógeno, cloro, bromo, yodo, que entra a formar parte de la estructura orgánica. Y la hidrogenación es el hidrógeno el que va a ir saturando progresivamente a la reacción. Esta es una reacción en cadena, le llamamos también. O una reacción de hidrogenación en cadena. Opté por hacerlo ya directamente desde el alquino hacia el alcano para ir viendo la saturación progresiva. Los catalizadores que se utilizan son platino, níquel o paladio, o porque no todos, son dependiendo cuál de ellos utilicemos. También va a haber una ruptura homolítica. En el esquema vamos a ir viendo representado cómo el hidrógeno, por ejemplo, en la siguiente reacción, va a ir entrando a formar parte de la cadena en cada una de las rupturas de los enlaces múltiples. Quiero mostrar en este esquema, ahí en rojo vemos el halógeno, en este caso en una adición de halogenuro de hidrógeno, dentro del carbono con energía, digamos, más reactiva para él, sería el que tiene menor cantidad de hidrógeno. El halógeno va a entrar a formar parte del carbono de la ruptura en el enlace que tenga menor cantidad de hidrógeno. En este caso el carbono del medio, que sería el carbocatión, porque este halógeno se llama un anión. Y así también el hidrógeno que está dentro de la estructura del ácido o del halogenuro de hidrógeno va a ir al carbono con mayor cantidad de hidrógeno, en este caso el carbono 1. Y vemos ahí en estos dos esquemas, en el del medio, el halógeno se forma y sería el 2-haluro 1-propeno o 2-cloruro 1-propeno o 2-bromuro o 2-ioduro. Ya dependerá cuál de estas sustancias reemplacemos. Y luego nos da por resultado un compuesto dihaluro alcano en la saturación, que sería 2,2-dicloropropano o 2,2-dihaluro-propano, si en el caso que cualquiera de los tres utilicemos. El hidrógeno es el yodo, es el menos reactivo, así que probablemente muy poco de yodo podamos ver. Pero existe también compuestos de yodo alcanos.
Y ahí vemos la reacción de la regla de Markovnikov, que en 1869, justamente en la época que nacía la tabla periódica, predecía que ¿dónde ingresará un ion positivo o negativo en la cadena carbonada? Así se admite que un halógeno anión será atraído por el carbono con menor cantidad de hidrógeno. Y ahí vemos otra vez el esquema, quiero nomás mostrarles, nuestro tiempo es reducido, en donde se va a ocupar el halógeno, el carbono medio de este compuesto propino para dar por resultado en la reacción ya obtenida. Y vamos a ver ahí, por último, una reacción especial que también incluye a los ciclos. Hemos visto compuestos cíclicos, alicíclicos y, acíclicos. Por eso dije alifáticos, hidrocarburos alifáticos, porque tanto de cadena abierta como cadena cerrada podemos apreciarlos. Vemos ahí entonces la reacción de un ciclohexano, 6 carbonos en un compuesto hexagonal, con cloro. Se reactiva esto también por ultravioleta o algún catalizador de calor. Y veamos cómo el cloro va a ir ocupando directamente los lugares que el hidrógeno debía haber ocupado en este esquema. Aquí ya no le agregué los hidrógenos directamente por entender que en cada vértice tiene que haber la inclusión de dos hidrógenos, ¿verdad? Dos hidrógenos con su enlace. Ahora, a mí me interesa demostrar aquí, directamente a los efectos didácticos, que el cloro va a entrar a formar parte de esa estructura, obteniéndose el compuesto alcano halogenado o cicloalcano halogenado. Y vemos ahí el nombre es 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexaclorociclohexano, gamexan, mal conocido comercialmente con el nombre de garmesan, que es un hormiguicida, es un plaguicida que se vende como un polvo blanco para la jardinería sobre todo. Por último, quiero dar una reflexión final. Existen otras reacciones dentro del estudio de los hidrocarburos. Sin embargo, las vistas son las que vimos recién, son las más comunes. Debemos tomar conciencia que el uso indiscriminado de combustibles fósiles aumenta los efectos de invernadero y el desgaste ambiental. No obstante, el uso racional de los combustibles podría alternarse con otras fuentes más ecológicas y así evitar consecuencias ambientales y económicas considerables. Vemos ahí una planta de tratamiento químico, una refinería, vemos aquí un campo eólico, vemos aquí una represa, la de Itaipú, y vemos aquí un campo de paneles solares. Mientras esta disminuya, las demás deben ir aumentando. ¿Quién les habló? El profesor José Celestino Villalba Jiménez. Un gusto, un placer estudiar con ustedes la química. Próximamente estaremos haciendo una mini práctica de laboratorio para comprobar las propiedades físicas de estos compuestos orgánicos simples que hemos visto. Hasta una próxima ocasión. Muchas bendiciones y a perseverar en el estudio.